frontera de la maldición. Es un planteamiento un poquito peligroso, pero muy verdadero, muy necesario y muy actual. Cruzando la frontera de la maldición. Estamos planteando que hay dos cosas. Hay una frontera y hay una división de una maldición. Para que haya frontera, frontera significa límite. La barrera de donde no se puede pasar. Hasta aquí tú llegas, porque de ahí para acá me toca a mí, y de ahí para allá te toca a ti. Esa es la frontera. ¿Cuáles son mis fronteras? Tal y tal. Límites, impedimento. Y maldición, la gente tiene muchas ideas acerca de maldición. Maldición es contrario a bendición. Definitivamente, nadie quiere estar bajo maldición o bajo ira. Es una definición general que todo el mundo sabe que la maldición viene de maldito. Y maldito, pues nadie quiere estar en esa categoría. Pero la maldición expresa un deseo maligno. Le echó una maldición. Eso fue que expresó un deseo maligno contra algo o contra alguien. Los romanos y los griegos lo usaron. Para los romanos era tabú. Para los griegos era atadura. Muy parecido a lo de hoy. Ellos utilizaban una tablilla de un metal, preferiblemente plomo. Escribían ahí todas las cosas malas que querían contra esa persona y la sustentaban. Porque me hizo esto, esto, esto y aquello. Yo declaro que su vientre será estéril. Yo declaro que su hijo no llegará a la mayoría de edad. Yo declaro que el niño que tiene en el vientre nacerá muerto. Yo declaro que no saldrá de una miseria. Y todas las cosas malas que querían contra esa persona, porque me quitó el marido, porque me engañó, porque tal cosa. Y hacían su expediente en esa tablilla. Y a la 1 de la noche o a las 12 de la noche, la colocaban, como decían ellos, en un lugar eficaz. ¿Qué era un lugar eficaz? El fondo del mar, la boca de un pozo maldito, la puerta de una tumba o sencillamente el cementerio. Y ahí llevaban esa tablilla y la dejaban. Era como una maldición, una oración de maldición. Y entonces, para castigar a esa persona que no le caía bien por las razones diversas que pudieran pasar. Entonces, la gente se ha quedado con eso de maldecir, de declarar maldiciones sobre enemigos y sobre personas que le ha hecho daño. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay una frontera que nos divide de la maldición. Hay una frontera que separa la bendición de la maldición. Hay muchos que cruzaron la frontera de maldición a bendición. Hay otros que están braceando del lado opuesto y están del lado de la ira de Dios, del lado de la maldición, y no han podido cruzar la frontera. Y hoy queremos hablar de cruzar esa frontera. La luna tiene dos lados, decían o dicen. Yo no he ido a la luna. ¿Cuántos han ido? Aquí ninguno ha ido todavía. Pero decían, nos informaron que la luna tenía o tiene dos lados. Uno claro y el de atrás, que era el lado oscuro de la luna. Y para los científicos, para los que chequeaban los telescopios, la parte clara, visible, era más fácil de estudiar que la parte oculta. Pues fíjense que la vida también, en sus diversas manifestaciones, tiene dos lados. La vida nuestra
tiene dos lados. Hay uno que brilla y hay otro que es medio oscuro, medio difícil. Y así usted conoce mucha gente, porque la mayoría de nosotros tenemos dos lados. Uno tratable y otro intransitable. Él es muy bueno, pero es una masa de pan, pero no le hable de tal cosa. Entonces hay dos lados. Y generalmente usted estudia a la persona y dice, mire, él es dadivoso, él es sincero, él es bueno, pero tiene un carácter. O sea, no le haga ninguna poca vergüenza, porque te va a dar un zapapolvo fácil. Un tate quieto. Entonces, la parte brillosa, la parte clara, agrada. Es la parte que agrada de nosotros. La otra parte oscura es la que a la gente no le gusta. Usted conoce gente así. No voy a decir que seamos nosotros, pero usted conoce gente. Que hay partes que a usted le agradan, pero hay partes que a usted no le agrada de esa persona. Entonces esos son los dos lados que nosotros tenemos. Ahora, en sentido espiritual, llevado esto al sentido espiritual, hay personas que viven bajo el lado oscuro, que se llama maldición. El lado oscuro, que se llama la ira de Dios. Y hay otros que vivimos en el lado claro, la gracia de Dios. Hemos cruzado de estar debajo de la ira al otro lado, que es la gracia de Dios. Hemos pasado, gracias a Dios. Cualquiera puede hacer ese cruce. No está restringido, no está obligado una persona a quedarse eternamente de un lado. Usted está bajo maldición, bajo ira de Dios, y si usted decide y quiere, usted puede cruzar al otro lado para no estar bajo la ira de Dios. Las fronteras tienen dificultades. Para usted cruzar la frontera de cualquier país tiene que tener pasaporte y visa. Tiene que tener un boleto aéreo o marítimo. Y tiene que llenar unos requisitos en inmigración para usted poder cruzar cualquier frontera. Eso es la frontera geográfica. Lo que quiere decir que cada vez que usted va a cruzar una frontera hay un precio que pagar. Cuando usted va a cruzar las fronteras sociales, hay fronteras sociales, hay fronteras económicas. Cuando usted quiere insertarse en otra comunidad distinta a la que usted nació, usted tiene que pagar un precio. Usted quiere ser del club de los millonarios, usted tiene que pagar un precio. Usted tiene que tener millones. Y no solo tener millones, sino pagar la cuota. Yo quiero ser del club tal, no mencionar ninguno. Pero yo quiero ser del club tal. ¿Cuánto es la cuota? 200,000 pesos al año. Usted quiere darte el lujo de pertenecer al club, usted tiene que pagar ese precio para cruzar esa frontera. Pero no es la única. Hay veces que usted cruza la frontera económica y no cruza la social. A veces decimos que se nos ve la mancha de los plátanos en la cara. Porque hay gente que se guilla de lo que no es. Y usted lo ve con un traje que vale $10,000. Usted lo ve con unos zapatos que ni Los Ángeles. Usted lo ve con un reloj que vale miles y miles y miles de dólares. Un perfume súper caro y todo es de marca. Y lo ve junto con la gente bien. Pero cuando usted lo chequea, usted se da cuenta. Usted dice, este está fuera de grupo. O sea, no es fácil cruzar la frontera. Es un proceso tedioso, sacrificial a veces, y que hay que pagar mucho y esperar su tiempo para cruzar las fronteras. Entonces, cruzar la frontera de la maldición o ira de Dios y alcanzar paz y felicidad, yo no voy a decir que tiene un pago, pero tiene un precio. No es así por así. Hay que cruzar, debemos cruzar, queremos cruzar, pero hay un precio que pagar. Y ahí es que está el problema de mucha gente. Yo le voy a mencionar algunos casos que identifican a los que viven del lado oscuro.
El lado oscuro nosotros podemos describirlo, el lado oscuro de la gente que vive bajo la maldición. Y no quiero acusar a nadie ni desencantar a nadie, pero por lo que vamos a ver, hay personas que no han cruzado la frontera y están del lado de la maldición. Plantea el apóstol en 3:36 de Juan que hay dos posiciones. Hay un grupo que cree en el Hijo y hay un grupo que no cree en el Hijo. Hay un grupo que aceptó las reglas del Hijo y se mantiene del lado favorable de Dios. Hay un grupo que rehúsa, que se niega a creer en el Hijo, y ese grupo, dice claramente, está bajo ira de Dios. Entiéndase, bajo maldición. ¿Cuál o cómo describimos, conocemos, descubrimos el lado oscuro? Las personas que viven en el lado oscuro, bajo maldición o bajo ira, viven en incertidumbre, asustadizos, en confusión, con frecuencia de sufrimientos, dolores no solamente físicos, muchos dolores del alma, abundancia de males, mucha incomprensión, dificultad emocional, soledad de vez en cuando, ausencia de paz e intranquilidad. Esos son descripciones de personas que no han cruzado la frontera, porque eso identifica la ira de Dios. El que está bajo la ira de Dios, esas cosas que hemos mencionado son rutinarias. El que cruzó la frontera, el que salió de muerte y está en vida, el que dejó de estar bajo la ira de Dios para cobijarse con su gracia, esas cosas que mencionamos las recuerda como parte de su pasado, no de su presente. Bendito el nombre de Jesús. Y le voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos. Usted busca, por ejemplo, no lo vamos a leer, en Marcos 10, 46 al 52, y va a encontrar la vida o la historia de un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, que se sentaba en un lugar a pedir limosnas. Vivía una vida de soledad, de aislamiento, de frustración, de oscuridad, de tinieblas, triste, sentado en un lugar en el suelo, levantando su mano, porque al no poder trabajar tenía que pedir. Un día oyó que Jesús iba a pasar. Ya él conocía la historia de Jesús. Ya él le habían informado quién era Jesús y él estaba seguro que era el Hijo de Dios. Bartimeo oyó que Cristo iba a pasar cerca de su lugar, y mientras él vivía en ese lado oscuro de la vida, al encontrarse con Jesús, le dijo: ten misericordia de mí. Lo único que le pidió fue eso. Jesús, ten misericordia de mí. Cristo lo escuchó, hizo que se lo trajeran y le dijo: ¿qué quieres que haga? Que vea. Y Cristo le dio la vista. ¿Qué estamos diciendo? Que de su mundo de oscuridad, él cruzó la frontera a la claridad cuando se encontró con Jesús. Hasta ese día su mundo había sido tenebroso, pero cruzó la frontera de la maldición cuando se encontró con Jesús. Otro caso que está en Lucas 7, 11 al 17. La viuda de Naín, rumbo al cementerio a sepultar su única esperanza, que era su único hijo. Esa mujer estaba del lado del dolor y de la desventura, la desgracia. Usted se imagina una mujer viuda, ya perdió a su marido, un solo hijo, ahora se le muere. Esa mujer va rumbo al cementerio, pero en el camino
se encontró con Jesús. ¿Cómo vivía ella? ¿O cómo estaba ella? ¿Cómo iba a ser su vida? Pero ella se encontró con Jesús. ¿Y qué pasó? Cruzó la frontera de la maldición a la bendición. Y su vida cambió. El endemoniado de Gadara, en Marcos 5. Una vida tenebrosa, solitaria y temible. Desnudo, sin comida, sin familia, sin amigos, sin nadie con quien hablar. Vivía en los cementerios, pero se encontró con Jesús. Yo creo que el cuadro más dramático de la maldición y de la ira de Dios era ese hombre. Porque dice la Biblia que no lo podían sujetar ni con cadenas. Porque eran legiones de demonios que tenía encima. Y este hombre vivía una verdadera vida de oscuridad, de maldición a todo nivel. ¿Cómo estaría el alma de ese hombre? Pero ese hombre se encontró con Jesús. Y del mundo de oscuridad y de maldición, de miedo, de quebranto, de dolor que vivía este hombre, cruzó la frontera de la maldición. Y se encontró con Jesús. Y después no se quería despegar de Cristo Jesús. Hay otra historia breve de Juan 4. Una mujer de vida licenciosa, que en la Biblia se llama la mujer samaritana. Esta mujer era querida por muchos y despreciada por todos. Esta mujer cruzó la frontera de su estigma, de su maldición, de su anonimato, de su desprecio, el día que se encontró con Jesús. A partir de ahí que ella encuentra el significado de su vida, el sentido de su vida, ella cruza la frontera y entonces le comunica a sus amistades que había encontrado un profeta. Cruzó la frontera de la maldición. Un caso muy dramático también es el caso del ladrón, que durante toda su vida fue un desgraciado, un delincuente, un hombre que vivió o preso o perseguido, matando y cuidándose para que no lo mataran, estando ya condenado a muerte, encima de la cruz donde iba a morir y donde no iba a bajar, se encontró con Jesús. Y cuando vio que Jesús estaba tan cerca, él cruzó la frontera de la maldición. Reconoció, ¿qué hizo este hombre? Reconoció a Jesucristo como su Salvador, que es lo indispensable para ser salvo. Reconocer y confesar a Jesucristo como su Salvador. Y cuando lo hizo, el mismo Cristo le dio la mano y le dijo: hoy te vas conmigo. Oh, gloria a Dios. Ese tuvo el chance mejor del mundo. Ya no había otra oportunidad. Iba a morir. Y ahí él resolvió cuando se encontró con Jesús. Pero están otros casos, como el caso de Mateo, Leví y Zaqueo, que eran publicanos. Vivían una vida de lujo, extorsionando al pueblo, abusando del pueblo, cobrando impuestos, y como eran autoridad había que respetarlo. Se hicieron multimillonarios, muy ricos, cobrando el impuesto a la gente. Pero eran despreciados por el pueblo. No eran bien vistos por el pueblo, porque el pueblo lo veía como sus enemigos, como sus explotadores, como sus asesinos. Pero un día se encontraron con Jesús. Reconocieron que Jesús era el Salvador y el Señor. Y Cristo le hizo una señal: síganme. Y ambos hicieron lo mismo. Dejaron lo que estaban haciendo y cruzaron la frontera de la maldición. ¿Por qué? Porque tanto Zaqueo como Leví, dinero no le hacía falta. Amigos no le hacía falta. Abundancia material la tenían.
Pero había algo que la gente no veía. Había algo que la gente no se imaginaba pasaba en su corazón. No eran felices. ¿Cuánta gente habrá que tienen de todo y no son felices? ¿Cuánta gente habrá que usted cree que lo tienen todo y le falta lo principal? Todos los carros que quiera tener, todos los viajes que quiera tener, todos los restaurantes de lujo que quiera tener, todos los placeres, los deleites que quiera tener, lo tiene solamente con pedirlo. Pero hay algo adentro que esos placeres no le pueden llegar. Así estaba Zaqueo y Leví. Estaban trabajando, le iba bien el negocio, pero ellos sabían que le hacía falta porque había una maldición, había una infelicidad, una intranquilidad, una soledad, una ambición insaciable de cosas. Hermano, el que todavía le queda parte en este mundo de maldición es insaciable. Todos los días quiere algo más. Todos los días quiere más y más y más. Porque hay un vacío que él no sabe con qué lo va a llenar. Cuando no es el dinero, necesita amigos. Cuando no necesita satisfacción personal, se dedica a estudiar y tiene 20 títulos y todavía no está completo. Se dedica a ser más bello o más bella y se pone a hacer ejercicio. Todo luego se pone como un robot. Son insatisfacciones que la gente tiene adentro porque vive en un mundo irredento, en un mundo de maldición, en un mundo de infelicidad, en un mundo donde la paz no existe. Entonces, para resolver ese problema hay que cruzar la frontera. Ahora hay un lado claro. Hablamos del lado oscuro. La parte oscura, que es la parte donde la Biblia dice la ira de Dios está sobre él. En el Salmo 91, porque la parte que toca vivir, aquello que en él hemos puesto nuestra esperanza y nuestra mirada, es de esperanza. El que está en Cristo nunca está solo. La ambición se reduce a cero, porque la paz, la verdadera paz, inunda su alma. El que le sirve a Cristo sabe que está aquí por un breve tiempo. Gloria a Dios. El que le sirve a Cristo vive de lo que necesita, come, viste, se da algunos gusticos, disfruta un poquito, pero siempre con la perspectiva clara. Estoy aquí por un tiempo. Tengo que trabajar para lo que viene, para lo eterno, para lo de verdad. Entonces por eso el afán se reduce. Se reduce hasta su mínima expresión. Por eso dijo el salmista en el 91 de los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia, de su esperanza. ¿Por qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra, bajo esa sala. Eso significa dos cosas. Primero, seguridad, y segundo, vida abundante. Morará bajo la sombra, bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la abundancia, bajo la provisión del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, cuando yo estoy cobijado por esa gracia divina, la Biblia dice, y yo lo siento, que estoy seguro. Estoy seguro que ni la hoja de un árbol se mueve sin el permiso de Dios. Entonces, hay alguien que me está cuidando. Hay alguien que me está protegiendo. Por lo tanto, el miedo se va. Pero está también la provisión de Dios, la abundancia, la vida abundante en el Señor. Cuando usted ve una persona con ambiciones desmedidas, no está bien con Dios. Lamentablemente y desgraciadamente hay que decirlo, pero no está bien con Dios.
Algunos le llaman aspiración, deseo de superación y muchas cosas le ponen. Pero yo le llamo insatisfacción, incredulidad, falta de fe, vacío espiritual. Porque no somos muñecos ni robots. Somos entes sociales que intercambiamos, que crecemos, que progresamos, pero en su tiempo y en su medida. ¿Por qué hay tanta delincuencia y tantos crímenes? ¿Por qué las cárceles están llenas? Por lo mismo, porque hay demasiada gente queriendo ser lo que no son. Queriendo ser lo que no son en tiempos récord. Yo nací pobre, de familia pobre, todos los padres, los abuelos, los bisabuelos eran pobres, pero yo me niego a ser pobre. Yo digo, no, pobre no. Yo voy a ser rico y rápido. Entonces hago lo que no debo hacer. Y termino en la cárcel o en el cementerio a los 30 y pico de años. Lamentablemente. Entonces, otro caso es el de Job 42:5. Ahora mis ojos te ven. Parece como que Job vivía oscuro. Pareciera como que a Job le faltaba algo por descubrir. Parece que la experiencia de él con su Dios no estaba terminada. Él vivía una vida religiosa, aguardando la esperanza de que un día iba a encontrarse con Dios. Pero él como que no estaba completo. Porque después que le pasa lo que le pasó, toda esta prueba, todo este proceso, en el capítulo 42, él dice, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Yo te conocía por teoría. Me habían dicho de ti. Pero después de esta prueba, después de esta crisis, después de esta amargura, ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Qué duro es cruzar la frontera, hermanos. Qué fuerte se le hace a alguno atravesar esa frontera de la maldición a la bendición de Dios. ¿Cuánto hay que pagar a veces? ¿O qué hay que pagar a veces para cruzar esa frontera? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en el polvo y en la ceniza. La nueva vida de gente que cruzó la frontera. ¿Qué le parece a usted Bartimeo después que cruza la frontera y ahora tiene sus ojos? ¿Cómo sería la vida después de recibir la vista? Nadie se lo ha imaginado a Bartimeo. Pero ya Bartimeo no está sentado en la piedra que se sentaba en la calle. Ya Bartimeo no levanta sus manos para que le echen una moneda. Ya Bartimeo no anda con la capa puesta de ciego. Porque cuando él se encuentra con Cristo, después que pide misericordia y que Cristo le dice tráiganmelo, él dejó la capa. La capa la necesitaban los ciegos para cubrirse y para distinguirse. Él dejó la capa. En otras palabras, esta capa no la necesito ya. ¡Oh, gloria a Dios! Voy a cruzar la frontera. Eso se parece a mucha gente cuando se va para Nueva York. Regala los trastes. Toma, que yo no necesito eso. Toma esto, toma aquello. Después usted se lo encuentra por allá con la mano en la cabeza. Ay, si me consiguieran la mitad de lo que yo regalé. Y porque hay gente que cree que va a recoger en los zafacones billetes de 100. Una cosa llamar al diablo otra vez cuando viene, hermano. Entonces la vida de Bartimeo cambió en un 100%. Pero la viuda de Naín, después que cruzó la frontera, una mujer que viene llorando, envuelta con pañuelo, con un hijo en el ataúd que va rumbo al cementerio y todo el mundo dando gritos. Después que esa mujer se junta con Jesús, ese rostro, a lo mejor se convirtió en una reina de belleza. Porque el cambio que dio esa cara de ella, porque la felicidad es la mejor belleza del mundo. Yo he estado observando que hay una diferencia entre belleza y hermosura.
Para mí hermosura es elegancia, grande. Un plátano puede ser hermoso, pero difícilmente bello. Una batata, un ñame, grandote, hermoso. ¿Qué ñame más hermoso? Una mujer es bella, no hermosa, porque lo hermoso es para comérselo. Entonces la belleza es espiritual. La belleza es espiritual. Cuando usted recibe paz, no se pone hermoso, se pone bello. Y esta mujer que parecía una vieja cuando va detrás del ataúd, envuelta en trapos, con su biurca puesta y con todo su forro, y va llorando lagrimosa, usted la veía. Ay, pero esa señora tiene como 80 años. Y cuando esa mujer ve que ese muchacho resucita, oh, gloria a Dios, se le fueron como 40 años de encima. El rostro de la paz, de la alegría, de la bendición, soltó todo esos trapos de luto. Y ahora yo soy una mujer feliz. He cruzado la frontera de la maldición. Glorificado el nombre del Señor. ¿Por qué decir del Gadareno? Usted sabe, un hombre que tenía años viviendo en los cementerios, en los sepulcros. Un hombre que la familia lo votó y él votó a la familia. Un hombre que nadie quería saber de él. Desnudo, asqueroso, sucio, barbú, pelú, andrajoso, con todo lo malo encima. Yo me imagino las uñas de ese hombre, los pies como estaban, que parecían suela, las plantas de los pies. Era un animal que vivía en los cementerios, y la gente respetaba el cementerio para no encontrarse con ese monstruo. Cuando ese hombre es liberado, cuando ese hombre es cambiado, cuando ese hombre se encuentra con Cristo y cruza la frontera, vivía bajo maldición, ahora da un brinco y cae bajo la bendición de Dios. Inmediatamente cambió. Lo afeitaron, lo recortaron, le pusieron ropa, lo bañaron, lo limpiaron, y dice la Biblia, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora no se quería despegar de Jesús, porque parece que él tenía miedo de volver a caer en aquello. Y él saltó de la maldición, de la ira de Dios, a la bendición y la gracia divina. Igualmente le pasó a la samaritana, pobre mujer, que no tenía muchos hombres y no tenía ninguno. Cristo le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Y cuando dijo 5 maridos, se refiere a 5 hombres fijos. A 5 hombres fijos. Porque ella tenía muchos. Ella era trabajadora sexual, licenciada en sexo. Tenía su diploma. Y ella vivía de eso. Ahora, cuando esa mujer se reintegra, que cruza la frontera, porque a pesar de eso no tenía paz ni tranquilidad, ella cruza y se va con Jesús, cambia de vida. Yo me imagino ver a esa mujer también renovada, también embellecida por la gracia de Dios, y que ahora un hombre honesto, serio y santo se enamora de ella. Y yo me la imagino casada con un hombre serio y limpio y con una familia. Porque no era vieja, porque si hubiera sido vieja no puede ejercer la profesión que estaba ejerciendo. Era una mujer joven, porque a la vieja no le va bien en ese negocio. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa mujer cruza la frontera, todo le sonríe y todo le cambia. ¿Cuál ha sido el costo de los que hemos cambiado? ¿Cuál es el costo para cambiar de vida y para cruzar la frontera? Mire, a veces usted tiene que abandonar el estilo de vida. A veces usted tiene que abandonar amistades dañinas, relaciones peligrosas. A veces tiene que cambiar los negocios que hace porque son peligrosos.
A veces usted tiene que dejar cosas que usted cree que sin ella antes no podía vivir. Y usted tiene que dejarla. Y hay gente que le cuesta cruzar la frontera. Tienen que pagar un alto precio porque tienen muchas cosas que dejar y muchas cosas que perder, aparentemente. Ahora, ¿qué dice el Señor? La explicación es clara. El que cree en el Hijo tiene. No va a tener, no tuvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tan pronto usted da el paso de fe, usted oye la voz de Dios, usted oye el mensaje divino, su corazón le palpita, su mente le dice, esa es la verdad. Y usted hace así, dice, yo entrego mi vida a Cristo. Usted saltó de muerte a vida. ¡Oh, gloria a Dios! Y ahora cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice, el que cree en el Hijo tiene. O sea que no es una presunción de parte nuestra. No es que nosotros nos guillamos de salvo. No, somos salvos. La Biblia dice que yo soy salvo. La Biblia dice que tú eres salvo si tú has creído en Jesucristo. Porque el diablo a veces le tira como bolitas a uno para que uno crea. Y tú estás seguro. ¿Y de dónde tú te inventaste eso de que tú eres salvo? Eso no lo venden en la farmacia. Ni es un diploma que da la universidad. Tampoco lo vende la ferretería en el supermercado. El que lo ofrece es el único que lo puede dar. La Biblia dice que cuando yo creí en Cristo tengo vida eterna. No es que lo tuve porque mi abuelo me la dejó. No es que la voy a tener porque tengo una fortuna en el banco y la voy a comprar. No, tengo vida eterna hoy. No mañana. Hoy usted tiene o puede tener vida eterna si cree en el Hijo. Pero hay otro grupo. El que cree en el Hijo vive bajo la bendición del Señor. Cuando nosotros servimos a Cristo, todo lo que hacemos, lo hacemos y nos ponemos en las manos del Señor. Los verdaderos cristianos evangélicos oran. Van a salir de la casa y se ponen en las manos del Señor. Oran de día y oran de noche y hablan con Dios. Y cuando van a hacer un negocio, hablan con Dios. Señor, dirígeme, porque tú sabes más que yo. Yo voy a comprar esa casa, pero si no me conviene, que se desbarate el negocio. Yo voy a viajar, pero si no es tu voluntad, que se dañe la cosa. El cristiano vive ese tipo de vida de seguridad, porque vive bajo el abrigo del Altísimo. Está cubierto por sus alas. El cristiano que ha creído de verdad, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora el que rehúsa creer al Hijo, el que se niega, el que dice yo no voy a creer en cuentos de camino. Tú tienes otro cuento mejor. Yo tuve un profesor una vez que había sido creyente y se apartó del Señor. Y al final de su jornada volvió. Y entonces él decía que él buscó en su adolescencia, en su juventud de estudiante, de profesional, él se cansó de buscar. Y cuando no encontró nada, entonces volvió a la Biblia. Y dice que no hay nada que pueda sustituir a la Biblia. Si usted encuentra algo mejor, me avisa. Si usted encuentra una verdad más grande, más fuerte, más firme, más real que la verdad del Evangelio, avíseme. Ah, no, que usted le dice que va para el cielo. ¿Y quién dice que no? La Biblia dice que yo voy para el cielo. ¿Y quién es que dice que no? Tú. Pues entonces, varón, te voy a creer a ti y voy a dejar de creer lo que dice la Biblia. No. Le voy a creer a los filósofos griegos en vez de lo que dice la Biblia, o a los científicos antiguos, o a los inventores alemanes. No, ellos son hombres que hoy dicen que la madera tiene 20 compuestos y pasado mañana me dice que tiene 40. Porque la ciencia vive avanzando, ¿verdad?
vive cambiando y vive renovándose, vive increciendo. Pero la Biblia no cambia, ni crece ni decrece, sino que está estática. Lo que dijo hace 2000 años, lo dice igualito hoy. Tantas cosas que la Biblia dijo y la gente decía, es un disparate, eso es una caballada, eso es para gente ignorante. Ahora han tenido humildemente que atender a eso. Y la Biblia no ha cambiado nada. Ahora la Biblia dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Esto quiere decir una vida plena para quienes creen, porque están cubiertos por su gracia. Eso es para los que creen. Ahora los que no creen, ¿qué? Están del otro lado. Están del lado de la maldición. Los que rehúsan están bajo la ira de Dios o la maldición de Dios. ¿Qué le puede caer? Todo. Todo. Ahorita mencionábamos soledad, tristeza, ambición, intranquilidad, zozobra, angustia, melancolía. ¿Cuántas cosas que son enfermedades propias del alma, pero del alma sin Dios? Y no quiero decir que alguna de esas bajas pasiones, sus tentáculos, de cuando en vez no quieran llegar hasta el creyente. Sí, puede hacerlo. Pero el creyente lo descubre y fortalece su vida en el espíritu y el demonio se va. Porque la gente dice, entonces ustedes nunca se ponen tristes. No, porque todavía no nos hemos muerto ni somos de yeso. Pero tan pronto llega una de esos ataques, descubrimos que falta de contacto con Dios. Y nos arreglamos un poquito, nos acercamos un poquito. Si usted quiere, piense cuando usted ha estado triste, ¿cuál ha sido el mejor remedio? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Es mejor orar con tristeza que con alegría. Pruébelo. Pruébelo porque yo lo he probado. Cuando usted está bajo una tribulación, caiga de rodillas y hable con Dios. Y usted verá. Usted verá lo que se siente. Usted verá lo que significa la cobertura de Dios en la vida de una persona. Oh, bendito sea su nombre. Ahora, los que viven del otro lado, los que rehúsan creer en el Hijo de Dios, viven bajo la ira de Dios. Y es maldición sobre maldición. Eso es como el que va donde un brujo para que le quite un hechizo que le echó a aquel. Entonces el brujo dice, no, espérate, tú tienes que ir donde fulano porque el que te lo echó es más grande que yo. Tú tienes que buscar un brujo más grande para que le eche un hechizo más grande. Y cada vez que va donde un brujo le pone una cadena nueva encima de la otra y lo va amarrando y lo va amarrando y nunca sale de una. Hay gente que le ha dado dinero por un tiempo. Ay, pero qué dinero que sale caro. Ay, pero y no se pueden zafar después. Porque los negocios que se hacen con el diablo, solo hay un borrador que lo quita. La sangre de Cristo. Los que han hecho negocio con el diablo y me están escuchando, sépanlo. Que se lo va a llevar el mismo con quien usted hizo el negocio. Si usted vendió a su hijo, si usted hizo un compromiso con su vida, con su alma, a cambio de fortuna o de fama, sepa que no se va a zafar. Esa maldición lo llevará a la tumba. Solo la sangre de Cristo. Si viene a Cristo, es libre porque es libre. El diablo no lo va a querer soltar. Pero ¿sabe qué? Se va a quedar con la cara larga. Porque con el único que Satanás, él me está oyendo y lo sabe, con el único que él no puede, es con Jesucristo. Eso está claro y reconfirmado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿quién lo libra? No tiene esperanza, hermano. Es una maldición sobre otra. Y sale de este brujo y se va donde aquel. Pero es maldición sobre maldición. De esa miseria espiritual no vas a salir. De esa maldición no vas a salir hasta que no cruce la frontera. La frontera de tu maldición.
La frontera de la ira de Dios. Dios tiene un punto. Dice, de aquí para allá, el diablo. De aquí para acá, yo. Y la gente quiere vivir en su francachela, en sus vicios, en toda su parranda de aquel lado. Pero cuando le aprietan el tornillo, entonces quieren que Dios lo salve. Tiene que cruzar la frontera. Si tú quieres hablar con Dios, recuerda lo que le pasó al rico y a Lázaro. Alcanza a ver a Lázaro allá como un pachá. Y él dando gritos en el infierno, llevándose lo que él lo trajo. Y Lázaro allá muellemente, gozando y paseando en el jardín con los ángeles. Y a él se le hizo la boca. Oye, pero, y yo aquí. Haz algo, le dice al padre Abraham. Haz algo para que yo cruce. No, varón, no se puede. Esa frontera no se puede cruzar. Los que están allá no pueden cruzar para acá. Y los que están acá no quieren cruzar para allá. Es muy diferente. Oh, gloria a Dios. Yo no sé, pero habría que tener un sonógrafo espiritual para conocer el estado del alma cuando está en maldición y el estado del alma cuando cruza la frontera de la maldición. Porque tienen que operarse unos cambios radicales. Porque no es verdad una persona que tiene 30 años viviendo en una maldición, de repente se ve libre. Dice, pellízcame a ver si estoy vivo. Porque no creo que soy yo. Me siento tan feliz. Me siento tan bien. Me siento tan cómodo. Me acuesto y me duermo la noche entera. Y antes, hasta una hormiga que pasara por debajo de la cama yo me despertaba. Vivía nervioso, vivía asustado, enfadado, incómodo, agresivo. Y ahora vivo en una santa paz. La paz de Cristo. La paz de... ¿Cuánto han disfrutado de esa paz? Habría que medir eso para ver por dónde anda. Pero cada uno de estos casos que hemos mencionado pagó su precio. Y cada uno de los que estamos aquí también habremos pagado algún precio. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí todavía no han cruzado la barrera o la frontera de la maldición? ¿Cuántos están todavía del otro lado? El Señor quiere que cruces. Cuando te encuentres con Jesús, habrá un antes y un después. Ese era yo. Registre alguna foto de algún hermano o hermana que tiene 5 o 6 años de convertido. Una foto de antes y una foto de ahora para que usted vea. Haga ese ejercicio para que usted vea. Y usted va acá, pero tú ahí estás más joven que ahora. ¿Y cómo es la cosa? Es que ahí yo tenía el diablo encima y aquí tengo a Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Hermano, eso es verídico. Eso es así. La gente que entrega su vida a Cristo rejuvenece, porque la paz rejuvenece y embellece y vigoriza. Termino con esto. Pues yo conocí un señor que era un hombre de 50 y piquito de años. Un muchacho, ¿verdad? 50 y pico de años, un muchacho. Y andaba jorobado ya. Y andaba así. Se convirtió. Y a los 10 años, que tiene 60 y pico, anda que parece un gallo. ¿Y qué fue? El pecado pesa. La carga del pecado joroba a cualquiera, hermano. Y usted lo ve que andan con la amargura en la cara, le salen arrugas antes de tiempo. Y usted lo ve que se le cae el pelo, usted lo ve consumido. La maldad que tienen adentro, la maldad, el odio, las enemistades, la mentira, los engaños que ha hecho, lo están acabando, porque la conciencia no se equivoca. A veces usted lo ve y que muy quitado de bulla, y son unos hijos del diablo que han hecho de todas las maldades, desde violaciones, desde incesto, hasta pedofilia. Pero Dios lo limpia, Dios lo cambia, Dios lo levanta y Dios lo vigoriza. Cuando cruzan la frontera, todo el que está detrás de la frontera y que quiera cruzar esa frontera de la maldición y venir a Jesucristo, nadie se lo impide. Dios no le impide a nadie que dé el cambio. Ahora usted tiene que decidirlo. Inteligentemente usted dice,
Yo necesito a Dios. ¿Qué hay que hacer? Entregarle mi vida, pedirle su ayuda y ser obediente. Es cuanto. Un aplauso a Cristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos.